En las reuniones no nos debe importar la manera en que nos reunimos, sino en que el Cristo vivo sea expresado. Hoy en día estamos librando una batalla. No estamos peleando contra algo malo, sino por el contrario, contra algo bueno. Estamos peleando contra el uso sutil de las cosas buenas que sustituyen a Cristo. Estas cosas buenas sutilmente distraen a las personas del Cristo mismo. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. A lo largo de la historia de la Iglesia, Dios ha usado muchas cosas y diversas maneras para ayudar a su pueblo a que se acerque a Él y lo experimente. Por ejemplo, Dios ha usado los dones del Espíritu, los poderes milagrosos y las enseñanzas de la Biblia como medios con el fin de que su pueblo experimente a Cristo. No obstante, Satanás, el enemigo de Dios, también ha usado estas mismas cosas y medios para distraer al pueblo de Dios de la persona de Cristo, quien es el único centro de la economía de Dios. Los sustitutos de Cristo son frecuentemente cosas buenas, aún cosas espirituales, pero no son el propio Cristo. Debemos estar muy claros y permanecer en guardia constantemente, a fin de no caer en la sutil tentación de centrarnos en estas cosas y así distraernos de Cristo mismo, quien es la centralidad en la economía de Dios. Es por ello que tenemos el estudio vida de esta ocasión, que se titula La Iglesia, la expresión de Cristo. Nos acompaña José Ramón Asensio para ayudarnos a comentar este mensaje. Bienvenido, José Ramón. Muchas gracias, Víctor, por su invitación. Esta introducción me recuerda un versículo que el Señor le escribe a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis 2:4, para recordarles que nada ni nadie debe reemplazar a Cristo. Allí dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que nada ni nadie nos separe jamás de Cristo. Amén. Nosotros valoramos todo lo que Dios nos ha dado, ya sea una experiencia pasada, sanidad, un don o una enseñanza. No es nuestra intención tratar de menospreciar estas cosas porque comprendemos que son importantes y útiles. Sin embargo, es posible que nos quedemos estancados en el pasado, valorando demasiado esas experiencias espirituales pasadas, de modo que perdamos de vista lo que Cristo está haciendo en el presente. Esto sería una tragedia y es precisamente el punto del que estaremos hablando hoy. Que el Señor nos guarde de caer en esta tragedia. Bien, para el primer segmento de hoy, usaremos como base Efesios 1, versículos del 22 al 23, que dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Escuchemos a Witness Lee. The church is the expression of Christ, La iglesia es la expresión de Cristo. not the expression of anything else. Ella no es la expresión de ninguna otra cosa. No es algo insignificante de que nos demos cuenta que la iglesia no expresa ninguna otra cosa que no sea Cristo. No obstante, ya sea consciente o inconscientemente, muchos piensan que la iglesia debe caracterizarse por la manifestación de dones espirituales. Algunos creen que siempre que se reúnen los cristianos, debe haber el ejercicio y la demostración de los llamados dones carismáticos del Espíritu Santo, ¿verdad? U otros piensan que la iglesia es la manifestación de los diferentes dones que están llenos del poder del Espíritu. No. ¿Por qué dicen que no?
Yo creo que subconscientemente ustedes tienen esto en ustedes. Creo que siempre consideran que la iglesia es la manifestación de los dones, llena con el poder pentecostal del Espíritu Santo. Muchos santos y muy queridos que han tenido estas experiencias de las cosas pentecostales o carismáticas, siempre piensan que cada vez que los creyentes se reúnen, tienen que usar sus dones para tener la manifestación de los dones. Y a pesar de que el libro de Efesios trata acerca de la iglesia, no dice nada de estos dones. Esta epístola no menciona nada acerca de hablar en lenguas, ni tampoco acerca de las sanidades. Cuando Pablo habla de los dones en Efesios 4, no se refiere a cierta clase de hablar o profetizar, ni tampoco se refiere a ningún ministerio. Él se refiere a las personas quienes han sido hechas dones para el cuerpo. Por ejemplo, los apóstoles son un don, los profetas son un don, los evangelistas son un don, y los pastores y maestros son dones, y aún cada miembro es un don para el cuerpo, para la iglesia. Por lo tanto, en Efesios, un don no es lo que tenemos o lo que hacemos, sino lo que somos. Este es el verdadero don. En este sentido, ser un don significa uno en el que Cristo se ha constituido en ellos. Conocen el que Cristo como vida se ha forjado en ellos, y lo cual los conduce a que nuestro ser mismo se convierta en un don para el cuerpo. José Ramón, la iglesia se menciona en muchas partes del Nuevo Testamento. Sin embargo, el libro de Efesios es el único que está dedicado totalmente a ella. No obstante, en este libro no se mencionan los dones milagrosos ni poderosos. Este libro solo habla de que la iglesia es la expresión de Cristo, y los dones que se mencionan no son los dones carismáticos, sino lo que nosotros somos. Por lo tanto, ¿podría usted aclararnos más este punto? Sí, la iglesia es simplemente la expresión de Cristo y nada más. Los dones que se mencionan en Efesios 4 se refieren a personas que han sido llenas, saturadas, empapadas y constituidas de Cristo como vida. Por tanto, la expresión de la iglesia no son las personas en sí, sino el Cristo que ha sido forjado en ellas. Es muy importante que nos demos cuenta de que la iglesia es absoluta y únicamente la expresión de Cristo. Hay muchos pasajes en la Biblia, como por ejemplo Mateo 17, donde el Padre da a conocer claramente que su único interés, deseo y complacencia es su Hijo. Por tanto, la iglesia, como el agrandamiento de Cristo, solo debe expresar al Hijo. Si no expresa al Hijo, entonces no es la iglesia. Los dones mencionados en Efesios tienen como fin únicamente la expresión de Cristo. Al final del segmento anterior, Winnesley dijo que en Efesios un don no es lo que tenemos ni hacemos, sino lo que somos. Debemos entender esto claramente, porque muchas veces nos enfocamos en lo que las personas hacen y no en lo que ellas son. Que todos seamos de aquellos que urgentemente buscan ser llenos y constituidos de Cristo como nuestra vida y persona. Esta es una palabra de consuelo para aquellos como nosotros que solo tenemos un don. Cuando vemos a otros que tienen varios dones, normalmente nos sentamos y pensamos, ¿qué podré hacer yo? Y decimos, simplemente no puedo dar la talla. Sin embargo, no debemos pensar de esa manera. Más bien, como miembros del cuerpo, somos dones dados al cuerpo para que Cristo sea expresado. Pero para esto se necesita que cada miembro funcione. ¿No es así, José Ramón? Definitivamente que sí. En Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Cada miembro expresa a Cristo y cada miembro es necesario para la expresión de Cristo.
No importa quiénes seamos o qué tan pequeño o grande sea nuestro don, todos necesitamos estar constituidos y llenos de Cristo para poder ser la expresión corporativa de Cristo. Esta es una palabra muy animante. Amén. Y la manera de ser llenos es hablar las inescrutables riquezas de Cristo. En Efesios 3:8, Pablo dice: A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En el siguiente segmento, Witness Lee hablará de esto. Adelante. Then in chapter 3, Luego, en el capítulo 3, Paul says, Pablo dice he preached not the doctrine, que él predicaba no las doctrinas, not the ni Bible, la Biblia, but the unsearchable riches of Christ. sino las inescrutables riquezas de Cristo. Una cosa son las riquezas de Cristo y otra muy distinta es la doctrina. Ahora, ¿qué son las riquezas de Cristo? ¿Y cuál es la diferencia entre las riquezas de Cristo y la plenitud de Cristo? ¿Y qué es la plenitud de Cristo? ¿Y qué es la plenitud de Dios? ¿Cuál es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Cristo no es solamente las riquezas de Dios, sino la plenitud de las riquezas de Dios. Ahora, Cristo es la plenitud de Dios y nosotros, la iglesia, somos la plenitud de Cristo. Cristo es tan rico que estas riquezas nos pueden llenar a todos nosotros. Y esta llenura no es solo las riquezas, sino la plenitud. Y las riquezas de Cristo son todo lo que Él es para nosotros con relación a sus atributos divinos y sus virtudes humanas. Dichas riquezas son inescrutables. Por su parte, la plenitud de Cristo, la cual es su cuerpo, es el resultado del disfrute que tenemos de las riquezas de Cristo. Al disfrutar las riquezas de Cristo, llegamos a ser su plenitud que lo expresa. Cristo es tan grande que lo llena todo en todo. Tal Cristo necesita a la iglesia como su plenitud para que sea su expresión completa. La plenitud de Cristo se produce cuando nosotros disfrutamos las riquezas de Cristo. Si la iglesia tuviera las riquezas de Cristo, mas no su plenitud, eso indicaría que Cristo está limitado. Pero la iglesia hoy en día no solo posee las riquezas de Cristo, sino también su plenitud. Esto indica que el Cristo que la iglesia experimenta y disfruta es ilimitado. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, como expresión del Cristo rico e inescrutable, es la expresión ilimitada del Cristo ilimitado. José Ramón, este ha sido un segmento maravilloso. En Colosenses 2:9 dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Nos podría decir cuál es la diferencia entre las riquezas y la plenitud? Cuando más somos llenos de las riquezas de Cristo, más llegamos a ser la plenitud de Dios. El hermano Lee a menudo presentaba esto de la siguiente manera: un norteamericano grande y robusto es la plenitud de los Estados Unidos, porque ha estado alimentándose y disfrutando durante muchos años de las riquezas alimenticias de este país. De la misma manera, si nosotros participamos y disfrutamos de las inescrutables riquezas de Cristo, entonces llegaremos a ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la plenitud de la deidad. Cuando Él vino a la tierra, Él mismo era el desbordamiento de las riquezas de Dios. Por consiguiente, Él llegó a ser la plenitud de Dios. Él no solo poseía las riquezas, sino que toda la plenitud de la deidad moraba en Él corporalmente. Cristo es la plenitud de Dios, y la iglesia es la plenitud de Cristo.
Las riquezas de Cristo son tan vastas que no solo Cristo está lleno de ellas, sino que ellas también llenan a todos los miembros de su cuerpo, la iglesia. Al llenarnos de las riquezas de Cristo y expresarlas, llegamos a ser su plenitud. De esta manera, la iglesia llega a ser la plenitud de Cristo. Como ya hemos dicho, en Colosenses 2:9 dice que Cristo es la plenitud de la deidad, y la plenitud se menciona también en Efesios 1:23, que dice, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso significa que así como Cristo es la plenitud de Dios, la iglesia es la plenitud de Cristo, ¿verdad? Así es. La plenitud de Cristo se produce cuando nosotros disfrutamos las riquezas de Cristo. Por eso, debemos enfocarnos únicamente en Cristo. El deseo de Dios es que nosotros tomemos parte y disfrutemos de las inescrutables riquezas de Cristo, para que así podamos expresarlo como su plenitud. Si nosotros participamos y disfrutamos de cualquier otra cosa que no sean las inescrutables riquezas de Cristo, el resultado de esto no será la iglesia. La iglesia, como expresión del rico e inescrutable Cristo, es la expresión ilimitada del Cristo ilimitado. Esto significa que la iglesia es la plenitud de Cristo, quien es la propia corporificación de la plenitud de Dios. Que todos nosotros seamos de aquellos que disfrutan las inescrutables riquezas de Cristo constantemente para llegar a ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Prosigamos entonces con el último segmento a cargo de Winnesley. Adelante. Whatever is less than Christ, that is not the church. Cualquier cosa que no sea Cristo no es la iglesia. People today talk about gift. Let me tell you, gift is not Christ. Ya vimos que muchas personas hablan acerca de los dones espirituales, pero permítanme decirles algo. Los dones no son Cristo. People today talk about the power. Power is not Christ. Otras personas hablan del poder. El poder no es Cristo. Las doctrinas no son Cristo. Ni el conocimiento bíblico son Cristo. Ni siquiera la Biblia es Cristo. Cristo es una persona viva y maravillosa y es la corporificación de Dios. Así que no debemos permitir que nada tome el lugar de Cristo. Los dones espirituales solo son un medio para participar de Cristo. El poder nos puede ayudar a experimentar a Cristo y las doctrinas pueden ser el medio, los instrumentos para impartir a Cristo. Sin embargo, no debemos permitir que nada de esto se convierta en un sustituto de Cristo. Siento decirle, pero muchas personas hoy en día se dejan distraer por los dones, por el poder, por la doctrina y aún por la Biblia, en lugar de asirse a Cristo y experimentarlo directamente. Esto indica claramente que los medios e instrumentos que Dios ha destinado para ayudarnos a experimentar y participar de Cristo se han convertido en un reemplazo de Cristo mismo. El Señor desea recobrarnos para que regresemos a Él mismo y no a los medios o los instrumentos. Ciertamente le damos gracias al Señor por los buenos dones, por el poder, por las enseñanzas y en particular por su santa palabra. Pero sobre todo, le damos gracias a Dios por su Hijo, el Señor Jesucristo. Hoy en día, la intención de Dios es traernos de nuevo a Cristo y sacarnos de todo aquello que lo sustituye a Él, de todo aquello que nos ha distraído y alejado de Él. Cada vez que los cristianos se reúnen o la iglesia se reúne, cada vez que nosotros los cristianos nos reunimos, solo debemos fijarnos en Cristo. No debemos fijarnos en la manifestación de los dones, ni siquiera en la enseñanza de la palabra, sino en el Cristo viviente. En las reuniones no nos debe importar la manera en que nos reunimos,
sino en que el Cristo vivo sea expresado. Hoy en día estamos librando una batalla. No estamos peleando contra algo malo, sino por el contrario, contra algo bueno. Estamos peleando contra el uso sutil de las cosas buenas que sustituyen a Cristo. Estas cosas buenas sutilmente distraen a las personas del Cristo mismo. Creo que la mayoría de los cristianos están conscientes de la batalla en la esfera espiritual, pero piensan que la batalla se libra solo en contra de las cosas malignas. Muchos no se dan cuenta de que la verdadera batalla que libramos diariamente es en contra de una gran cantidad de cosas buenas que nos distraen del propio Cristo viviente. Por lo tanto, José Ramón, ¿nos podría usted abundar acerca de este punto? Eso que usted dice es cierto. Todas las cosas buenas, incluyendo las personas, el poder, los dones espirituales, las enseñanzas y aún la misma Biblia, son medios o instrumentos maravillosos, pero jamás deben llegar a reemplazar el propio Cristo. Al escuchar este mensaje, debemos hacer la decisión de que no vamos a hacer nada distinto, sino solo disfrutar más a Cristo y ganar más de Él. Pablo dice en Filipenses 3:8, «Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo». Después de escuchar este mensaje, quiero testificarles que me siento muy feliz de poder estar en el recobro del Señor. ¿Qué es el recobro del Señor? De una manera sencilla, el recobro del Señor consiste en ser recobrados de vuelta a Cristo mismo como nuestro todo. A medida que dedicamos toda nuestra atención a este Cristo viviente como nuestro primer amor, entonces llegamos a ser la plenitud de su expresión, a fin de ser su testimonio en la tierra. Estoy gozoso que hemos sido recobrados de cualquier cosa buena que nos distrae para regresar otra vez a la propia persona de Cristo. ¡Qué gozo es no tener nada, ni preocuparnos por nada, y no ver nada más que a este Cristo maravilloso! Conforme al libro de Efesios, puedo decir a manera de conclusión que la iglesia es únicamente la expresión de Cristo. La iglesia es la expresión ilimitada del Cristo ilimitado y maravilloso. Esto me recuerda un himno que dice: «Todo en todo siempre, Cristo cantaré. Todo en Cristo está y Cristo todo es». La iglesia no es otra cosa más que la expresión de Cristo. Como creyentes que vivimos por Cristo, al reunirnos, debemos seguir al Espíritu que mora en nosotros a fin de poder expresar a Cristo. El Espíritu sabe cómo expresar a Cristo, así que en cada reunión debemos sencillamente abrir nuestro ser a Él y seguirlo. Hemos visto algo maravilloso el día de hoy. El verdadero recobro consiste en que seamos recobrados de vuelta a Cristo y en que no permitamos que nada distinto de Él nos distraiga. En las reuniones de la iglesia, los creyentes que viven por Cristo deben expresar a Cristo de una manera viviente. De esa manera, nos infundiremos a Cristo los unos a los otros, y la iglesia será llena hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces, las reuniones de la iglesia no serán la expresión de los dones, del conocimiento ni del poder, sino del Cristo vivo. Este mensaje nos ha traído mucha luz. José Ramón, muchísimas gracias por sus comentarios. Gracias a este ministerio que nos lleva a Cristo como nuestro todo. Saludos a todos los radioescuchas. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado
La economía de Dios, un libro escrito por Witness Lee. En 1927, Watchman Nee publicó El hombre espiritual, su obra espiritual clásica acerca del crecimiento y el progreso de la vida cristiana. En El hombre espiritual, Watchman Nee presentó la verdad bíblica de que el hombre se compone de tres partes: espíritu, alma y cuerpo, lo cual es una revelación vital y necesaria para el crecimiento y el avance de los creyentes en su vida espiritual. En este libro, La economía de Dios, Witness Lee, el colaborador más cercano y fiel que tuvo Watchman Nee, se apoya en este cimiento para presentar la revelación central de la Biblia, que es: Dios desea impartirse en el hombre para que éste, como iglesia, sea su expresión plena. En esto consiste el plan de Dios, que es su economía. En La economía de Dios, Witness Lee explica claramente la obra que lleva a cabo la Trinidad Divina en su economía y ofrece a los creyentes la manera de vencer paso a paso los obstáculos que estorban el crecimiento espiritual, a fin de que Cristo haga su hogar en sus corazones y sean llenos de Dios en plenitud. La economía de Dios, escrito por Witness Lee. El estudio vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del estudio vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com.